Bienvenida. Muchísimas gracias, doctora María Isabel, por la invitación. Muchísimas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Y pues sí, como estábamos diciendo, es un tema que de pronto tal vez no sea muy taquillero. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo un poquito más ameno y un poquito más taquillero precisamente para que nos demos cuenta de que esta es una enfermedad que realmente todos podemos ver en algún momento y es muy importante conocerla para poder diagnosticar y de esa manera cambiar el rumbo de la enfermedad. Digamos que vamos a hacer dos partes en esta presentación y la idea principal es que esa identificación temprana se pueda dar en estos pacientes porque ese es el primer paso realmente en cambiar el rumbo de la distrofia muscular de Duchenne, para cambiar el rumbo de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Entonces, bueno, como les estuvo comentando la doctora Usher, yo soy neuropediatra de la Universidad Nacional de Colombia. En este momento estoy en PTC Therapeutics como líder del área de distrofia muscular de Duchenne y vamos a empezar hablando de un tema muy interesante que es el retraso en el neurodesarrollo y cómo ese retraso en el neurodesarrollo nos puede ayudar a diagnosticar tempranamente a los pacientes con Duchenne. Entonces, mañana, precisamente 7 de septiembre, es el Día Mundial de la Distrofia Muscular de Duchenne. Se celebra todos los 7 de septiembre. Y si se preguntan por qué el 7 de septiembre, pues resulta que fue una razón muy rara. El gen de la distrofina, que es el que causa la distrofia muscular de Duchenne, tiene 79 exones. Entonces dijeron, pues el 7 del 9 es el día que celebramos la distrofia muscular de Duchenne. Entonces así no se le olvida a uno que son 79 exones y esa fue literal, esa fue la razón por la cual se decidió que fuera el 7 de septiembre. Entonces, todos los 7 de septiembre recordamos que esta es una enfermedad que afecta a un porcentaje de la población muchísimo más frecuente del que uno pensaría. Normalmente la distrofia muscular de Duchenne ocurre en uno de cada 3.500 varones nacidos vivos y a uno escuchando el número de pronto le parece que es muy poquito, pero pues ustedes que son pediatras saben que, por ejemplo, la diabetes en niños afecta a uno de cada 4.000 niños y eso es menos que los niños con Duchenne, o la leucemia, que es el cáncer más frecuente en pediatría, afecta aproximadamente a uno de cada 7.100 niños, y la leucemia es el cáncer más frecuente en pediatría y es menos frecuente que Duchenne. Entonces, fíjense que a pesar de que se considera una enfermedad rara, la leucemia también se considera una enfermedad rara, nosotros a veces tenemos más en la cabeza otras enfermedades y no porque de pronto no existan estas, o sea, estas no las tenemos en la cabeza no porque no existan, sino porque a veces no las conocemos. Entonces es muy importante precisamente conocerlas para eso. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de neurodesarrollo? Porque resulta que el neurodesarrollo infantil nos va a permitir diagnosticar tempranamente no solo Duchenne, sino una cantidad de otras posibles patologías, y porque en Latinoamérica tenemos que nuestra población infantil tiene un mayor porcentaje de retraso en el neurodesarrollo que la población a nivel mundial. A nivel mundial normalmente se considera que hay un 5% de prevalencia de retraso en el neurodesarrollo en la población general, mientras que en América Latina ya sabemos que hasta el 15% de nuestra población, según datos de la OIP, de la OPS, tiene algún retraso significativo en su neurodesarrollo. Tanto así que dentro de los manuales de IAP tenemos un manual para la vigilancia del desarrollo infantil entre los 0 y los 6 años. E incluso estas cifras de la OPS puede que sean hasta peores de las que pensamos, porque esta es una encuesta que hizo la ONU entre 2005 y 2015 en diferentes países en vía de desarrollo y en subdesarrollados y en vía de desarrollo como el nuestro, y uno de los índices que midieron fue el índice de desarrollo temprano de la infancia, que es una forma de medir el neurodesarrollo, y resulta que en Colombia encontraron que el 16 al 26% de nuestra población infantil tiene un bajo índice de desarrollo temprano, es decir, tiene algún tipo de retraso en el neurodesarrollo. Ese índice del desarrollo es más bajito aún o está más, o digamos es más frecuente que haya un retraso en el neurodesarrollo entre más pobre es la población. Entonces, por ejemplo, en Centroamérica y en zonas de la India, el 26 al 37% de los niños tienen retraso en el neurodesarrollo, y en las zonas más pobres de África hasta el 60% de los niños puede tener retraso en su neurodesarrollo. Entonces, fíjense que realmente es un problema muy importante, tanto así que la Academia Americana de Pediatría desde el 2001 ya recomienda que en todas las consultas de pediatría se haga una evaluación del neurodesarrollo de los niños, preferiblemente aplicando alguna escala o algún tipo de material que nos permita objetivizar un poquito
Sin embargo, la realidad es que para el 2016 hicieron una encuesta entre niños menores de 5 años en Estados Unidos, más o menos 9 millones de niños participaron en esa, 9 millones de padres de niños participaron en esa encuesta, y resulta que solo el 37% de ellos se les había hecho una evaluación de neurodesarrollo por un profesional de la salud en el último año. O sea que 15 años después de la recomendación de la Academia Americana de Pediatría, todavía no se estaba cumpliendo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto. No solamente porque el neurodesarrollo es fundamental para que se desarrollen otras habilidades importantes en los niños a futuro, sino porque además muchas veces puede ser indicativo de una patología más severa. Entonces tenemos que hasta en diferentes revisiones bibliográficas, hasta el 47% de niños que tienen retraso global en el neurodesarrollo pueden tener una condición genética de base. Pero la realidad es que solo el 14% de esos niños son remitidos en algún momento al genetista o se les pide una prueba genética. Entonces, no, usualmente a pesar de que la proporción de causas genéticas es alta, no pensamos en esto y la dejamos como hacia el final o para descartar una vez se han descartado otras cosas. Pero de hecho el 80% de los pacientes que tienen una enfermedad neuromuscular consultan por primera vez por preocupaciones sobre el neurodesarrollo, el tono muscular, la fuerza o la coordinación, y sin embargo los diagnósticos en estos casos suelen ser tardíos porque se diagnostican ya cuando tienen síntomas muchísimo más evidentes o muchísimo más severos, y estas de pronto manifestaciones de neurodesarrollo no se tienen en cuenta para los diagnósticos. La realidad es que solo el 10% de los niños con retraso del desarrollo motor reciben una atención adecuada antes de los 2 años. Usualmente no le ponemos mucho cuidado al desarrollo motor y lo dejamos pasar, y hasta después de los 2 años es que esos pacientes empiezan a recibir sus terapias o incluso hacerse una búsqueda etiológica de qué es lo que está pasando. Y en el caso de la distrofia muscular de Duchenne, más del 30% de los padres de los niños con Duchenne refieren haber consultado más de 4 veces a diferentes médicos por retraso en el neurodesarrollo antes de que se iniciara una búsqueda de la etiología de este retraso. Entonces, todo esto es para llamar la atención a que tenemos que empezar a escuchar a los papás cuando vienen preocupados por el retraso en el neurodesarrollo, pero también tenemos que empezar a enseñarles a los papás sobre neurodesarrollo, porque muchos de ellos no saben y por lo tanto no reconocen esos primeros signos de retraso que son muy importantes para todo esto que les estoy contando. Y bueno, ¿cómo les enseñamos y qué tenemos que aprendernos muy bien? Lo primero es saber que el neurodesarrollo cuando se evalúa en 3 dominios diferentes. Evaluamos el dominio motor, el dominio del lenguaje y el dominio social. Y es importante saber que todos estos dominios van cambiando a medida que el niño crece y pueden ir haciéndolo a ritmos diferentes. Entonces, al principio, digamos que el desarrollo motor va un poco más rápido que el desarrollo del lenguaje, pero luego el desarrollo del lenguaje, digamos que se lo alcanza y empieza a evolucionar cada vez más rápido. Entonces, cada dominio se puede comportar distinto dependiendo de la edad del niño, pero para nosotros es muy importante reconocer qué es lo normal y qué es lo anormal. Entonces, ¿qué es lo normal? Hagamos un repaso rápido. ¿Qué es lo normal en el desarrollo motor? Lo normal es que un niño, por tarde a los 3 meses, sea capaz de sostener la cabeza cuando está acostado boca abajo. Entonces, es muy importante evaluar el sostén cefálico en estos pacientes. Hasta los 6 meses esperamos que el niño empiece a voltearse boca arriba y boca abajo, o boca abajo o boca arriba, lo que llamamos los rolados. Y más o menos por esa misma época el niño empieza a tener agarres bimanuales. Muy importante tener en cuenta esto, lo del agarre bimanual. Los niños deben utilizar ambas manos por igual y deben utilizar ambas manos por igual hasta que son mucho más grandes. Usualmente uno no define su lateralidad o uno no define si va a ser zurdo o diestro hasta después de los 3 años. Entonces a veces llegan a consulta mamás consultando o mamás simplemente no consultando, sino contándonos que su hijo de 1 año es zurdo. Y ahí en ese momento se nos debe prender la alarma porque un niño de 1 año todavía no debe tener una lateralidad manual definida, y si la mamá nos dice que es zurdo es porque probablemente ese niño tiene una hemiparesia derecha y está utilizando más la mano izquierda. Entonces ese debe ser un primer signo de alarma para pensar en una posible hemiparesia, por ejemplo. Entonces tenemos que evaluar siempre que evaluamos el agarre que sea bimanual, que no haya ninguna preferencia por ninguna de las dos manos. Más adelante, luego de lograr sentarse por tarde a los 8 meses, el niño empieza a gatear. No todos los niños gatean, eso es cierto. Sin embargo, todos los hitos del desarrollo son importantes para el desarrollo de habilidades posteriores más complejas. Entonces, si un niño no gatea, pero sigue haciendo las demás cosas, digamos que no es grave. Algunos nos pasó eso, algunos no gateamos, pero ese niño que no gateó
va a tener dificultades para desarrollar algo muy importante que se conoce como alternancia, la capacidad de mover la mano derecha digamos, al mismo tiempo, pero a diferentes niveles que la pierna izquierda. Entonces, la alternancia es lo que permite que el niño gatee con la manito derecha hacia adelante, la pierna izquierda hacia adelante y luego alternando. Cuando uno no gatea, se los digo por experiencia, y no desarrolla esa capacidad de alternancia, uno cuando es adulto es medio torpe, entonces se cae, se golpea, se tumba las cosas, no sabe bailar, entonces ese gateo es importante pues para que desarrollemos ese tipo de habilidades motoras finas posteriores. Más adelante, el niño entonces empieza a caminar, inicialmente se pone de pie con apoyo, pues, agarrándose de las cosas, y luego empieza a caminar primero agarrado y luego de forma independiente. Esperamos por tarde hasta los 16 meses para que un niño camine de forma independiente. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque también pasa mucho que llega el niño de 24 meses a consulta que todavía no camina y le dicen que tranquilos, que es que todos los niños se desarrollan de forma diferente, que es que hay unos niños que van más rápido que otros, y es cierto, hay niños que aprenden a caminar a los 9 meses, esos van súper rápido, pero no es normal que no hayan aprendido a caminar después de los 16 meses. Entonces es muy importante conocer esos rangos de normalidad. Más adelante tenemos entonces que el niño va adquiriendo habilidades cada vez más complejas, entonces empieza ya a correr, empieza a subir escaleras, empieza a saltar en ambos pies. Tenemos que para los 3 años de edad el niño ya es un miquito, se sube por todos lados, salta, trepa los muebles, sube escaleras y es un niño que tenemos, de los que pues llamamos el terremoto, pero pues lo normal es que esos niños sean unos terremotos a esa edad. Eso es en cuanto a los signos de desarrollo motor. En cuanto a la parte de desarrollo del lenguaje, pues uno pensaría inicialmente que uno no evalúa desarrollo del lenguaje a los 3 meses porque el niño está muy chiquito y no habla. Ciertamente uno a los 3 meses no habla, pero ya puede encontrarse algunos signos o síntomas que nos pueden alertar a si ese niño va a tener problemas del lenguaje a futuro, y uno de esos es que no se alerte al sonido. Entonces todos los niños por tarde a los 3 meses, entre los 0 y los 3 meses, deben alertarse ante los sonidos. Si algo se cae, el niño se asusta, voltea y busca la fuente sonora, busca de dónde viene el sonido. Si un niño a los 3 meses no se alerta ante los sonidos, y peor aún, si la mamá llega y el niño ni se inmuta, eso es un signo de alarma para pensar en que puede haber un retraso del lenguaje posterior. A ese niño hay que hacerle un seguimiento muchísimo más acucioso del lenguaje. Por tarde a los 6 meses ya los niños balbucean, empiezan a decir los primeros monosílabos, no tienen todavía sentido, obviamente, pero empiezan a esperar turnos de conversación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ustedes le hablan al bebé, el bebé los mira, luego ustedes se quedan callados y el bebé les empieza como a hablar, entre comillas, a hacer balbuceo. Esos son turnos de conversación y eso implica que hay un adecuado, no solamente un adecuado lenguaje, sino una adecuada socialización. Luego, más adelante, por tarde, hacia los 12 meses, los niños empiezan a entender sus primeras palabras. Y curiosamente, una de las primeras palabras que entienden es la palabra no. Y si ustedes se fijan, entre los 7 y los 12 meses es cuando el niño empieza a gatear, a moverse, a explorar su entorno. Y lo que uno más le dice a un niño de esa edad es no. Por lo tanto, es una de las primeras palabras que el niño entiende. Él empieza a relacionar el sonido con el significado y empiezan a entender palabras. El reconocimiento del nombre, en cambio, sí puede tardarse un poquito más, entre otras cosas también porque uno no es muy constante que digamos con lo del nombre, ¿cierto? Entonces, si el niño se llama Juan, algunos le dicen Juan, otros le dicen Juanito, otros le dicen bebé, otros le dicen mi amor, y ese niño no entiende cuál de todas esas palabras significa él. Entonces, se demora muchas veces un poquito más. Ese reconocimiento del nombre puede ser más variable, pero lo normal es que a los 24 meses ya un niño responda a su nombre. Si uno lo llama por su nombre, él ya sepa que nos estamos refiriendo a él. Los primeros bisílabos entonces van a empezar más o menos hacia los 9 meses y por tarde a los 12 meses un niño ya debe haber dicho su primera palabra. También muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque también pasa mucho que llega el paciente a consulta con 2 años que todavía no dice ninguna palabra y a nadie le preocupaba porque es que el papá era así. El papá se demoró también en hablar. No importa, no es normal que uno se demore con los hitos del desarrollo. Y recuerden lo que les estoy diciendo desde hace varias diapositivas atrás. Todos los hitos del desarrollo
por más básicos que parezcan, son muy necesarios para habilidades futuras. Entonces, un niño que se demora en aprender a hablar es un niño que probablemente va a tener dificultades de lectoescritura en el colegio, porque uno para poder aprender lenguaje escrito necesita primero aprender el lenguaje verbal. Y si ese niño llega al colegio y le van a enseñar a leer y a escribir y todavía apenas se está defendiendo con la parte verbal, pues va a tener más dificultades que sus compañeros. Entonces es muy importante que hagamos intervenciones tempranas en estos pacientes. Para los 18 meses, ya casi los 20 meses, los niños ya se saben 10 palabras y pueden seguir órdenes sencillas. Ya a los 24 meses, a los 2 años, son capaces de utilizar frases de 2 palabras. Entonces dicen mamá tete, mamá agua, empiezan a mezclar palabritas en una misma frase. Y algo muy interesante ocurre entre los 3 y los 4 años y es que el niño logra o llega a un periodo que se conoce como explosión del vocabulario. En este momento de la vida, el niño venía aprendiendo palabritas de a poquitos, digamos, empezando a mezclar palabritas, pero de repente empieza a aprender más o menos, bueno, una rata muy grande de palabras diarias, hasta que a los 4 años ya se saben más de 1500 palabras. Ese es el mejor momento para hacer estimulación del lenguaje de esos pacientes. Esos son los hitos del desarrollo del lenguaje. Digamos que tenemos que estar atentos a que los cumplen y tenemos que estar muy atentos a lo que llamamos las banderas rojas, que son esos puntos o esas edades en las cuales si un hito no se ha cumplido, es un signo de alarma para el neurodesarrollo. Entonces, la primera bandera roja la vemos a los 3 meses, perdón, cuando el niño no es capaz de sostener la cabeza. A los 6 meses, si no tiene agarre con ambas manos, es un hito también o es una bandera roja de que hay un retraso en el neurodesarrollo motor. Si no balbucea, es la bandera roja para el desarrollo del lenguaje. Si a los 9 meses un niño no ha sido capaz de sentarse solito, sin ningún apoyo en la espalda, es una bandera roja para desarrollo motor. Y si a los 12 meses no ha dicho sus primeras palabras, es la bandera roja para el desarrollo del lenguaje. Si a los 16 meses un niño no camina, tiene un retraso en el desarrollo motor hasta ese momento y hay que empezar a buscar qué está pasando con ese paciente, por qué no ha caminado, si puede tener de pronto una causa severa de base y hay que empezar en terapias. Si a los 18 meses no sigue órdenes sencillas, se considera, perdón, un retraso en el desarrollo del lenguaje. Si a los 24 meses no es capaz de correr o no hace frases de 2 palabras, es otra bandera roja. Y si a los 36 meses no sube escaleras de pie, se considera una bandera roja para el desarrollo de la parte motriz gruesa. Entonces, esas banderas rojas tengámoslas muy en cuenta y evaluémoslas en cada consulta. Recordemos que la Academia Americana de Pediatría nos recomienda que la evaluación se tiene que hacer en cada consulta. Ahora, una cosa es lo que dice la Academia Americana de Pediatría y otra cosa es la consulta de 20 minutos que uno tiene para ver el paciente, ¿cierto? A veces no es tan fácil aplicar todas las recomendaciones porque uno tiene que en esos 20 minutos resolver el motivo de consulta, pesarlo, tallarlo y ahora además yo les digo que le tienen que evaluar el neurodesarrollo. Entonces, es complicado. Sin embargo, tenemos herramientas que nos pueden ayudar a hacer esta evaluación por lo menos inicial de forma más rápida. A mí me gusta mucho esta escala porque es muy sencilla. Aquí están los meses del paciente, aquí en la parte de arriba, y aquí están los hitos. Entonces, si digamos yo tengo un paciente de 22 meses en mi consulta, rápidamente puedo desplazarme aquí por la rayita de los 22 y me va diciendo esto qué es lo que el niño tiene que estar haciendo. Si de pronto alguna de estas cosas veo que todavía no la hace, que está atrasado, ya puedo alertarme, ya puedo entender que ese niño tiene probablemente un retraso en el neurodesarrollo, posiblemente necesitará que yo le dedique un poquito más tiempo a ese dominio, a esa parte del neurodesarrollo para poder determinar qué tan comprometido está, pero es una forma rápida de darse uno cuenta si un paciente está bien o no está bien en la parte de su desarrollo y pues no se toma uno aquí más de un minuto revisando esa escala. Entonces les recomiendo mucho tener este tipo de escalas en el consultorio porque son muy útiles para esa valoración inicial. El siguiente punto es qué hacemos cuando tenemos un paciente con un retraso en el desarrollo motor. Lo siguiente que tenemos que hacer es evaluar el tono muscular. Recordemos que una cosa diferente es fuerza muscular y otra cosa es tono. ¿Listo? Entonces la fuerza muscular es voluntaria, es la capacidad de movimiento voluntario en contra de una resistencia. Por eso cuando uno evalúa la fuerza, uno le dice al paciente que ponga los brazos así y uno le estira los bracitos y eso es la fuerza muscular. El tono es involuntario, es una contracción muscular parcial, pasiva y continua que nos permite mantener una resistencia a la gravedad. Entonces, mediante el tono muscular,
caminamos derechos, nos sentamos derechos, tenemos, digamos, lo que es el control de la postura en contra de la gravedad. Eso es involuntario, eso no lo evaluamos igual que la fuerza muscular. Uno puede tener un tono muscular bajito con una fuerza muscular normal. Entonces, por eso es importante diferenciar. Cuando hay poca fuerza muscular, esto se conoce como debilidad. Las alteraciones en el tono, si el tono está bajito, si hay un mal tono muscular hacia abajo, digamos, eso se llama hipotonía, y si el tono está muy tieso, eso se llama hipertonía. Entonces, esas son como las dos definiciones del tono muscular anormal. Y otra cosa también totalmente diferente es la fatiga. La fatiga es la incapacidad para continuar realizando una tarea luego de que hacemos múltiples repeticiones. Todos nos fatigamos en algún punto. Algunos nos fatigamos al subir 2 pisos, otros se fatigan al subir 5, otros se aguantan al 10.º piso. Eso depende también un poco del acondicionamiento muscular y de una cantidad de cosas. Pero también hay niveles anormales de fatiga. Entonces también es importante detectar eso en los niños. Una cosa es la fuerza, otra cosa es el tono, otra cosa es la fatiga. ¿Listo? Pero digamos que inmediatamente lo que más nos va a servir para evaluar después de encontrar un retraso en el neurodesarrollo es el tono muscular. ¿Y por qué nos va a servir? Ya les voy a mostrar. Primero, miremos cómo evaluamos el tono. ¿Listo? Entonces les dije que el tono nos permitía mantener la postura. Esos son 2 pacientes de la misma edad, los dos tienen 2 meses, y fíjense las diferencias en las posturas. Cuando este niño lo levantamos de los bracitos, él como que al principio deja la cabeza atrás, pero luego logra mantener una postura erguida, ¿sí ven? Este otro niño, en cambio, mantiene la cabeza hacia atrás y cuando ya logra sentarse, la cabeza se le va hacia adelante. Entonces, este es un tono muscular atípico para los 2 meses. Este es un niño que tiene una hipotonía. El tono está muy bajito y no le permite mantener una resistencia al cambio de postura. Esta es otra maniobra por la cual podemos evaluar el tono muscular. Entonces, fíjense, a los 4 meses este niño lo sostenemos boca abajo y alinea la columna con la cabeza, con las piernecitas y mantiene una postura más o menos erguida en contra de la gravedad. Este paciente, con la misma maniobra, no logra alinear la columna con la cabeza, con las piernas, parece un trapito. Este niño es supremamente hipotónico, el tono muscular está muy bajito y eso no le permite mantener su postura. Y esta es otra maniobra importante que podemos hacer en el consultorio que también nos permite evaluar el tono muscular. Esto ya a los 6 meses, miren cómo al medio sostenerlo un poquito por las axilas, el paciente prácticamente se mantiene solito. Él todavía no va a caminar porque apenas tiene 6 meses, pero ya el tono muscular le permite mantenerse erguido en esa postura contra la gravedad. Mientras que en el niño con hipotonía, fíjense que eso ni de cerca se puede lograr. Ese niño se levanta por las axilas y se escurre por entre las manos del examinador como si fuera un trapito, porque tiene mucha hipotonía. Entonces, esas son maniobras muy sencillas, se pueden hacer en el consultorio, no le toman a uno mucho tiempo. Y una vez uno hizo su escala de Haisea Levant y se dio cuenta de que el niño tenía un retraso en el desarrollo motor, simplemente es hacer estas maniobras y encontrar si tiene hipertonía, hipotonía o tono normal. ¿Por qué es importante eso? Entonces hay 3 posibilidades: que tenga tono normal, que tenga hipotonía o que tenga hipertonía. Resulta que la evaluación del tono nos puede orientar hacia dónde vamos a buscar la causa de ese retraso en el neurodesarrollo del niño. Entonces, si tenemos un niño hipotónico, lo más probable es que la causa de esa hipotonía sea periférica, que esté en los músculos, en los nervios periféricos o en la médula espinal. Entonces ya sabemos que a estos niños con mucha hipotonía vamos a empezar a buscarles problemas en estas partes, ¿listo? A menos que sea un bebé muy chiquito, porque los bebés muy chiquitos que tienen lesiones cerebrales pueden ser hipotónicos al principio, pero en general ya más adelante se ponen así como este otro bebé, hipertónico. Entonces, un tono aumentado, una hipertonía, la causa en esos casos es central, es una lesión cerebral. Entonces, ya sabemos que si vemos a un niño con retraso en el neurodesarrollo y con hipertonía, le pedimos una resonancia, estamos en todo nuestro derecho, tiene toda la lógica del mundo pedirle una resonancia en primer lugar. Pero si vemos un niño con retraso en el desarrollo motor e hipotonía, tenemos que empezar a descartar problemas de los músculos, los nervios y la médula espinal. Y entonces lo que recomienda la Academia Americana de Pediatría con respecto a esto es que independientemente del tono, se mandan los niños a terapias y se mandan al médico especialista. ¿Por qué? Porque entre más temprano se inician las terapias, mejor probabilidad de mejoría va a tener ese niño independientemente de la causa que tenga de base.
Y al médico especialista, por lo que les dije al principio, hasta el 47% en algunos registros de la literatura de los niños con retraso en el desarrollo motor puede tener alguna enfermedad genética de base. Entonces ahí es mejor tener uno el apoyo del neuropediatra, el fisiatra o el genetista en ese tipo pues, de posibilidades diagnósticas. Pero de una vez se lo mandamos al especialista con al menos un examen. Entonces, ¿con qué se lo mandamos? Si es hipertónico, resonancia cerebral; si es hipotónico o tiene tono muscular normal, una CK y una TSH. ¿Listo? Esto es lo que nos recomienda la Academia Americana de Pediatría. ¿Por qué una CK? Porque resulta que yo les dije, una causa de retraso en el desarrollo motor con hipotonía o tono normal puede ser un problema en los músculos. Y resulta que la CK es una enzima que se produce principalmente en los músculos. Se produce también en el corazón, se produce en el cerebro, pero principalmente en los músculos. Entonces, cuando tenemos problemas musculares, la CK se va a encontrar muy elevada. Entonces, lo normal es que la CK en un niño esté hasta 250 unidades internacionales por litro. Ese es el valor normal en niños. Se considera hipersecaemia o seca realmente elevada cuando su elevación es 1.5 veces mayor a su valor normal. O sea, cuando está por encima de 700, 650. ¿Listo? Entonces, una CK menor de 500 no se considera todavía una hipersecaemia, pero ya una CK por encima de 600 sí se considera hipersecaemia. Hay que tener en cuenta cosas importantes sobre la CK, y es que es muy variable. Entonces, en recién nacidos puede ser normal que esté elevada. En los niños recién nacidos puede estar hasta 10 veces mayor de su valor normal, o sea, puede estar hasta en 2500, y es normal que sea así de alta la CK. Y hay otras características Natalia. Perdóneme un segundo, algo pasó. Creo que perdimos la comunicación con Natalia. Está muy interesante la Buenas, discusión. perdón, Aquí me te caí, tenemos, tranquila, no te preocupes. qué Bienvenida, pena. sigue. Bueno, ¿por dónde iba? Qué pena con ustedes. Estábamos hablando de la CK elevada en recién nacidos y estabas ya hablando, haciendo el paso hacia otras condiciones que aumentaban la CK. Sí, perdón, qué pena con ustedes. Me di cuenta de repente que estaba hablando sola. Qué pena. Voy a apagar la cámara para evitar el problema interno. Bueno, entonces les contaba que hay condiciones que no son patológicas y que pueden causar elevación de la CK. Entonces, cuando tenemos esos pacientes que les sale la CK entre 250 y 500 y no sabemos bien qué pasó, hay que mirar a ver si ese niño estuvo haciendo ejercicio, si tuvo alguna inyección intramuscular reciente, un trauma muscular antecitos justamente de que le tomaran esa prueba de CK, porque todo eso puede hacer que se eleve. Entonces, también tenemos que estar pendientes de cuáles son esas condiciones no patológicas que la pueden elevar. Pero digamos que ya descartamos todo eso y queremos saber pues cuándo pedimos una CK. Entonces, siempre que haya un paciente con debilidad muscular, debemos solicitar el estudio de CK, porque el estudio de CK nos puede ayudar a descartar causas graves de debilidad muscular. También cuando tenemos un paciente con mialgias, también cuando hay un paciente con sospechas de miopatías o distrofias musculares, y en los casos de retraso en el neurodesarrollo. Está indicado pedir en todos estos casos un examen de CK. Pero ¿qué pasa? Que la CK también se puede elevar por otras cosas que hay que tener también en cuenta, como para, digamos, saber cuándo puede ser una CK que nos está indicando algo diferente. Entonces, ya todos sabemos que la CK-MB es algo que se utiliza en el infarto agudo al miocardio,
De hecho, yo creo que eso es para lo que más se usa, a pesar de que no es, digamos, su principal utilidad, para lo que más se usa es para descartar que no tenga infarto, ¿cierto? Entonces puede elevarse cuando hay infarto agudo al miocardio. Cuando hay trastornos hepáticos también podemos encontrar secas elevadas, cuando hay tumores malignos, cuando hay, pues, pacientes de pronto adolescentes mayores utilizan drogas de uso ilícito, pueden elevar la CK, o algunos medicamentos como las estatinas pueden también elevar la CK, entonces hay que tenerlo en cuenta para cuando la vamos a interpretar. ¿Y cómo la interpretamos? Entonces, dependiendo de los niveles. Resulta que una hipersecademia muy severa, es decir, una hipersecademia en la cual la CK está 10 veces por encima de su valor normal o más, es una hipersecademia que nos debe o que nos indica una distrofia muscular de Duchenne. Usualmente es o una distrofia muscular de Becker. Usualmente es la primera causa que pensamos cuando tenemos una CK por encima de 2500. Otra cosa que puede ocasionar secas así de altas es la rhabdomiolisis, que es la ruptura muscular que puede ocurrir por causas tóxicas, por causas metabólicas, pero pues en ese caso tendríamos que mirar, digamos, los síntomas del paciente para determinar si se trata tal vez de una rhabdomiolisis o de una distrofia muscular. Cuando la encontramos entre 5 y 10 veces por encima de su valor normal, ahí es más frecuente que se trate de miopatías mitocondriales o incluso de atrofia muscular espinal tipo 3. En esos casos podemos encontrarla también elevada, pero no en rangos tan altos como en Duchenne. Y cuando está entre 1 y 5 veces por encima de su valor normal, puede ser o puede tratarse de miopatías o distrofias musculares congénitas que no dan elevaciones tan altas de la CK, así como el síndrome de Guillain-Barré. Entonces ahí obviamente ya empezamos como a reducir un poco las causas de la elevación de CK teniendo en cuenta los niveles. Otra causa muy frecuente, muchísimo más frecuente que todas estas patologías, que puede dar elevaciones bastante grandes de la CK, son las miositis infecciosas. Pero entonces en la miositis infecciosa la clave está en que esa hipersecademia es transitoria. Obviamente mientras uno está con la infección, se le inflaman los músculos, en ese momento vamos a encontrar una hipersecademia severa, pero luego de que el paciente se le quita su virus, se le quita su bacteremia, pues baja nuevamente la CK a niveles normales, cosa que no pasa en estas otras enfermedades que son patologías raras y progresivas. ¿Listo? Entonces, fíjense que un examen tan sencillo, tan fácil de tomar, tan barato como la CK nos puede ayudar a detectar tempranamente una cantidad de enfermedades raras en pacientes con retraso del neurodesarrollo. Entonces, les quiero dejar acá mi cuña publicitaria. En PTC Therapeutics estamos apoyando la toma de CK a través de un laboratorio, pues a través de diferentes laboratorios a nivel nacional, sobre todo para esos pacientes que están en zonas periféricas, que a veces acceder a una CK no es tan fácil. Esto es un examen que se encuentra en casi cualquier laboratorio clínico, pero hay pacientes que viven muy lejos y que les queda muy difícil llegar a un laboratorio y les podemos tomar el examen a través de este número de WhatsApp. Simplemente es mandar una orden médica, una foto de una orden médica que diga que se solicita CK, test de CK, y a ese paciente se le toma la muestra y les llega rápidamente a su correo electrónico. Esto ha ayudado, créanme, muchísimo a hacer diagnósticos tempranos de distrofia muscular de Duchenne. Y pues la aplicación práctica de todo esto que les he contado es precisamente que en la distrofia muscular de Duchenne, en efecto, encontramos que los primeros síntomas son los de retraso en el neurodesarrollo. Este fue un estudio del 2020 en el que encontraron que en 76 niños con Duchenne, el 89% tuvo retraso del desarrollo motor. El 72% se demoró mucho en sentarse de forma independiente y el 42% tuvo retrasos de la marcha muy severos. Entonces, fíjense, empezaron a dar pasos solos apenas hasta los 18 meses, a caminar sin apoyo hasta los 24 meses y a tener una marcha totalmente independiente normal a los 36 meses, o sea, 2 años después de lo que debieron haber logrado ese hito previamente. Y algunos incluso desde los 2 a 3 meses tenían los primeros signos del retraso en el neurodesarrollo. Entonces, si nosotros somos juiciosos y evaluamos neurodesarrollo y tomamos una CK cuando de forma oportuna, podemos empezar a hacer diagnósticos muchísimo más tempranos de distrofia muscular de Duchenne. Recuerden que cerca del 80% de la población infantil se atiende en un primer nivel de atención en salud y los primeros niveles de atención en salud usualmente los niños, pues muchos de esos niños no pueden llegar de ahí a un especialista. Entonces no esperemos que el único que sepa de neurodesarrollo sea el neuropediatra, porque de neurodesarrollo debemos saber todos. Muchísimas gracias. Esta era como lo que yo les quería contar en esta primera parte. No sé si tengan preguntas. Pasamos a la siguiente presentación.
No sé si quieren hacerle alguna pregunta específica a Natalia porque la vamos a perder porque tiene un viaje, así que si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat, por favor. Muchísimas gracias, Natalia, por esta introducción tan importante. Lo que yo pienso es que claramente es triste ver que muchos niños no reciben el screen que deberían recibir, o sea, el screen que deberían recibir uno. Dos, los diagnósticos se hacen de manera tardía. Yo pienso que de eso nos va a hablar un poco más adelante. Está preguntándonos la doctora Angélica Uzcategui de si creemos que la escala abreviada del desarrollo es suficiente para evaluar el desarrollo motor y qué piensas específicamente de esa escala. Y eso es un tema que me parece súper importante porque pues, estamos pensando en hacer un curso de manejo de esas escalas de desarrollo y acercarnos un poco más al conocimiento del neurodesarrollo. Entonces, como que nos cuentes un poco qué piensas de eso. Listo, claro que sí. Profe, eso es trampa porque usted está certificada en escala de desarrollo, en escala abreviada del desarrollo. Entonces, la escala abreviada del desarrollo ha tenido, digamos, una validación local, que es algo muy importante de esa escala, y es que se ha validado en nuestra población, y eso permite que sea muy confiable al momento de aplicarla, porque, digamos, lo que pasa con lo que pasa con otras escalas es que a veces el lenguaje en el que viene o los hitos o digamos los ejercicios que plantea para hacerle al niño, al no estar validados en la misma población, entonces hacen que pueda haber algún tipo de variación en esas respuestas entre unas poblaciones y otras. Entonces, digamos que una ventaja grandísima de la escala es que ha sido validada en nuestro país y por eso es muy útil y es muy bueno que se aplique. Ahora, a mí me gusta mucho, es una escala como, me parece muy completa, pero me parece que es compleja. Entonces, sobre todo para lo que les decía en esos contextos de consulta externa, en donde uno tiene 20 minutos, la escala sola, aplicándola uno se puede demorar media hora. Entonces, si uno está viendo una consulta de un niño que viene por dolor abdominal, por fiebre, por cualquier otra cosa, creo que me perdí otra vez. No, ahí estás bien. Ahí estamos contigo. ¿Ya? Ahí te Ahora, tenemos. perdón. Listo. Entonces, si uno está viendo un paciente y lo tiene que ver rápido, aplicar la escala es complicado. Entonces, puede Ahora sí te perdimos. las que sean más sencillas para hacer una evaluación. Obviamente hay escalas que están, digamos, direccionadas específicamente a la evaluación motora y que nos pueden dar más información que la escala abreviada del desarrollo. Entonces, la escala abreviada del desarrollo para mí está como en un punto medio entre algo que nos permite hacer un tamizaje con un poco más de información de lo que nos da el tamizaje, pero que no nos permite hacer una clasificación tan específica en cada dominio. No sé, doctora Uzcategui, ¿qué opine de eso? Ese es un tema muy importante, muy importante de discusión porque fue la que escogimos y esa es la que se supone que tenemos que hacer. Entonces yo pienso que en la medida en que le cogemos más confianza y empezamos a buscar la certificación, o sea, a buscar, a utilizarla cada vez más en el consultorio y a pensar un poco más en empezar a utilizarla, vamos a tener un poco más de confianza y de rapidez en la implementación. Ahorita estamos haciendo tuvimos la oportunidad de utilizarla o de empezar a utilizarla y de entrenarnos un poco más con el Ministerio de Salud. Estamos en el programa piloto, hay bastantes personas que están haciendo la certificación, así que yo espero que eso nos ayude un poco más a tener más práctica y más opción de manejarla mejor. Aquí dice la doctora Oscati que puede ser difícil de hacer, pero en lo motor me parece muy completa. Yo pienso que es una herramienta muy completa en ese sentido y lo difícil es como empezar y empezar a utilizarla, digamos, que yo pienso que esa es la sensibilización que tenemos que hacer y es parte de lo importante de lo que tenemos acá. Exacto, y Entonces, ahí tiene muchísimas razones que entre uno más la aplica y entre más está familiarizado con ella, pues más se acostumbra a hacerla. Entonces, la primera vez de pronto se demora media hora, la segunda menos, y así sucesivamente hasta que ya la tiene mecanizada. Entonces, es muy importante conocerla y empezar a aplicar. Eso es verdad. exactamente. No, pues nada, quería darte las gracias y quería darle la bienvenida al doctor Juan Pablo, que está por allá escondido todavía. Esperamos que tengas un buen retorno a casa y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Adelante, doctor Polanía, Muchas gracias. bienvenido. Eh, Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? sí, sí, te Sí. escuchamos. Listo. Bueno, María.
Muchas gracias por la invitación. Seguir a Natalia también siempre es algo muy agradable. Quiero empezar a compartir mi presentación. Listo. Ahí está, ahí te vemos. Ahí está. Listo, perfecto. Sí. Bueno, esta sección, pues esta parte de la charla, va a hablar un poco más dirigido a lo que son las distrofias musculares y más específicamente a la distrofia muscular de Duchenne. Mi nombre es Juan Pablo Polanía, yo soy médico neuropediatra, egresado de la Universidad Nacional y epidemiólogo de la Universidad de los Andes. Y en estos momentos trabajo como MSL de PTC Therapeutics. Bueno, recordarles que mañana se celebra el Día Mundial de la Distrofia Muscular de Duchenne. Siento que estos espacios son necesarios e importantes para la concientización y lo que dijo la doctora María al inicio de la charla es que uno sospecha las enfermedades que uno conoce. Entonces, conocer y presentarles esta enfermedad nuevamente es un honor para mí, para que todos estemos muy pendientes de ella. Entonces, el grupo de distrofias muscular, ¿a qué se refiere? La palabra distrofia habla de una pérdida de volumen y funcionalidad de un tejido o de un órgano. En este caso estamos hablando de la pérdida de la función y el volumen del órgano o del sistema más bien muscular. Y esto pues genera una degeneración y una pérdida muscular progresiva en el niño o en la persona que la padece. Entonces vemos cómo van perdiéndose las habilidades propias del músculo, bien sea la fuerza y el tono, y van generando unas posturas anormales y no vistas en una población normal. Entonces, ¿cuándo yo debo sospechar este grupo de enfermedades de las distrofias musculares? Cuando tengo una debilidad muscular progresiva, ¿eso en qué se traduce? En que los síntomas son más evidentes a medida que la persona va creciendo, ¿sí? Cuando hay una hipotonía o un tono muscular anormal, pero tengo una resistencia a los cambios posturales disminuidos, es decir, cuando veo una alteración en la postura del niño que no es esperable para la edad, que ya más adelante les voy a dar unos tips frente a eso. Cuando hay una atrofia muscular progresiva, ¿sí? Y tiene una distribución de pérdida de ese músculo de una forma muy específica, es decir, hay ciertos grupos musculares que se van perdiendo y es muy importante empezar a reconocer por dónde empezó la debilidad, hacia dónde se va, cuál es la progresión de la misma. Y cuando tengo una ACK elevada, que el valor normal en niños, como bien lo dijo la doctora Natalia, es menor de 250. Entonces, estos 4 signos cardinales nos deben hacer pensar siempre en una distrofia muscular, una enfermedad propia del músculo. Entonces, este gran grupo de las distrofias musculares tiene alrededor de más de 30 tipos de distrofias musculares. Estos son una gran cantidad de enfermedades que se van a diferenciar cada una porque pueden ser de origen genético, en su mayoría son hereditarias, ¿sí? Son de origen genético. El daño muscular es progresivo, dado pues, su definición de distrofia. Tienen cada una, puede tener un patrón, una forma de herencia diferente. Algunas pueden ser autosómicas dominantes, otras autosómicas recesivas, otras recesivas ligadas a X, como es el caso de la distrofia muscular de Duchenne. La edad de presentación varía, hay algunas que se presentan tempranamente en la vida y otras más tardíamente. Y como les había mencionado, los grupos musculares comprometidos pueden variar. Algunos pueden empezar por las cinturas, hay algunas distrofias musculares que pueden empezar a nivel distal, que no es lo usual, pero existe. Algunas empiezan por la cintura escapular, otras empiezan por la cintura pélvica. Entonces es importante reconocer dónde es el inicio de esta debilidad muscular. Pero resulta que las distrofinopatías, que es a este subgrupo de las distrofias musculares al cual pertenece la distrofia muscular de Duchenne, corresponde a más del 50% de estas distrofias musculares. Entonces, las distrofinopatías a qué se deben, pues es una mutación en el gen de la distrofina. Y ya vamos a ver entonces qué es la distrofina. La distrofina, como si se ve en mi puntero, si lo logran ver. Entonces, tenemos acá entonces la distrofina, es una proteína del citoplasma que se encarga como de anclar y fijar el citoesqueleto a la matriz extracelular a través de un complejo de distrofina glucoproteína.
¿Listo? Entonces es básicamente la que nos va a dar la fuerza, la estructura de lo que es la fibra muscular y de su anclaje a la matriz extracelular. Entonces, en la distrofia muscular de Duchenne o las distrofinopatías va a comprometer específicamente músculos que se encargan de la movilidad o de la fuerza de la cintura pélvica, entonces el psoas. También vamos a tener los músculos comprometidos de las piernas, tanto a nivel de muslo como de las piernas. Sobre todo lo que vamos a ver es una pérdida progresiva también de los gastrocnemios con esta hipertrofia de los gastrocnemios que vemos que es aparente. También los músculos de la cintura escapular y también sobre todo los músculos antigravitatorios que son los extensores, como los bíceps, los músculos intercostales. Entonces esto es un grupo muscular del tórax que toca tener en cuenta y toca que pararle muchas bolas porque no solo estos niños van a perder la marcha, o sea, no solo es marcha lo que nosotros buscamos tratar o identificar en estos pacientes, sino también esta función respiratoria y el corazón. Bueno, que también recordemos que es un músculo estrella. Entonces, cuando sospecharla, cuando tenemos una CK elevada por más de 250 en los niños. Entonces, como les había mencionado, el patrón de herencia es un patrón de tipo recesivo ligado a X, es decir, es heredado a través de la madre. Entonces, la madre es portadora de este gen. Uno de los genes X está alterado, ¿sí? El padre pues no es portador. Y tenemos que, si se junta el gen X no alterado con el gen X del papá no alterado, pues tenemos una hija no afectada. Si tenemos un gen X y un gen Y, pues tenemos un hijo no afectado. Si tenemos un gen X alterado y un gen X normal, tenemos una hija portadora. Y si tenemos un gen X anormal y un gen Y normal, pues tenemos un hijo afectado por esta enfermedad. Entonces, recordemos los porcentajes, tenemos un 50% de probabilidad por cada embarazo, tanto en niños como niñas, de tener un hijo no afectado, un 25% una hija portadora y un 25% de un hijo afectado. Entonces, este grupo de enfermedades que son las distrofinopatías se comportan como un espectro, ¿listo? Un espectro que va desde, que puede ser una hipersecademia sintomática, es decir, una elevación de la CK sin ningún otro síntoma de debilidad de ninguna índole. Tenemos ya una CK elevada o que puede tener calambres musculares y mioglobinuria. Tenemos también las mujeres que son portadoras y que pueden ser sintomáticas. Hay un cierto grupo de mujeres que pueden tender a una cardiopatía. Tenemos una distrofia muscular de Becker, que es como una distrofinopatía menos o con inicio más tardío que la distrofia muscular de Duchenne, y la distrofia muscular de Duchenne propiamente dicha, que es como la parte del espectro de mayor severidad. Entonces tenemos una prevalencia de 63.000 por cada millón y para la distrofia muscular de Duchenne y para la distrofia muscular de Becker de 24.000 por cada millón. Y recordemos que no solo son los músculos distales, sino también los músculos del tórax, del tronco, los que se pueden ver afectados. Entonces, ¿cómo se manifiesta la distrofia muscular de Duchenne? Esto es muy importante. Acá les voy a dar unos tips y les voy a mostrar unos videos para que se lleven a casa y como que sean conscientes de cuando ven un niño en la consulta, venga, este niño no está normal y tengo que sospecharlo. Recordemos que los signos, que los niños son asintomáticos al nacer y que a medida que vayan ganando los hitos del neurodesarrollo explicados por Natalia previamente, y identificar muy bien cuáles son las banderas rojas y cuando el niño se está quedando en su desarrollo, es prender las alarmas y solicitar una simple prueba como una CK, ¿sí? Cuando el niño tiene retraso para aprender a caminar y hablar, o sea, no solo es retraso motor, que piensan, bueno, músculos se traducen en, en retraso motor nada más, pero también pueden tener retraso del lenguaje, y de hecho hay un cierto porcentaje de pacientes de Duchenne que pueden tener una dificultad, un déficit cognitivo asociado. Los primeros hallazgos se dan entre los 2.5 y los 5 años de edad, pero pues es algo que son signos que podemos identificar desde los 15 meses si tenemos un retraso del neurodesarrollo. Entonces, vamos a ver unos videos. Quiero mostrarles acá
lo que es un gateo anormal. Entonces, como vemos, el gateo es el apoyo en cuatro sitios de apoyo. Entonces, tenemos las dos manos y las dos rodillas, ¿sí? Entonces, este nene logra una posición en prono, acostado sobre la barriguita, pero no logra ese impulso, pues, de los cuatro sitios de apoyo que se esperan en el gateo. Entonces, la marcha en un niño mayor de 12 meses, de 15 meses, perdón. En este caso, este niño tiene 18 meses y requirió, por ejemplo, para pararse un apoyo en el sofá. No sé si logran ver que el apoyo no inicia con todo el pie, sino que de alguna forma empieza, es muy sutil, pero de alguna forma empieza es con la punta del pie. A los 2 años no hay un patrón de carrera adecuado. Ahí podemos ver que hay una pseudohipertrofia. Y miren este niño, el de la camisa blanca, que tiene una inversión, una rotación interna del pie, y su marcha es muy tambaleante con un aumento del polígono de sustentación también. A los 2 años el paciente no salta. Recordemos que para los 24 meses ya podemos esperar que haya un salto bipodal, es decir, que se despegue con ambos pies del suelo. Y acá lo que hace es como que intercambia entre un pie y el otro, ¿sí? A los 3 años vemos cómo apoya primero la punta del pie y como no hay una verdadera flexión, pues, de la rodilla para poder subir e impulsarse como con fuerza en el cuádriceps para poder hacer la subida del escalón. Y a los 3 años, por encima de los 3 años, podemos presentar el signo de Gowers, que es un signo claro de debilidad de las cinturas, sobre todo pélvica, que es, entonces, ¿en qué se traduce el signo de Gowers? Es el niño que escala sobre sí mismo. Entonces vemos que, mira, se apoya sobre sí mismo y va escalando sobre él mismo. Entonces, y vemos al final también que hace una compensación a nivel de la cintura escapular. Entonces, el signo de Gowers no es un signo patogneumónico de la distrofia muscular de Duchenne, es un signo que nos habla de una debilidad muscular, sobre todo en las cinturas pélvicas, ¿sí? Pero nos deben hacer pensar en una enfermedad neuromuscular. Entonces, por favor, recordarlo. Llévense esos videos a la casa, grábenselos en la cabeza, porque nosotros vemos o ustedes ven todo el tiempo niños en la consulta a los que desde que entra por la puerta del consultorio, uno puede observarlos y ver si hay algo anormal dentro de sus habilidades motoras. Entonces, la distrofina, como les había dicho, pues tiene muchas isoformas. Entonces, tenemos que en el músculo está la ADP427, pero en el cerebro está también la ADP140. Entonces, no solo estamos hablando de que hay un retraso motor, sino que el 40 al 50% de los pacientes con Duchenne puede tener un retraso del lenguaje. También en un 19 o un 35, como les dije, puede tener asociado un déficit cognitivo. Y un 3% puede tener un déficit cognitivo severo porque tiene una alteración marcada o compromete sobre todo esos exones que tienen la isoforma a nivel cerebral. Entonces, no solo estamos hablando de una enfermedad que tiene una manifestación motora, sino también una manifestación a nivel del lenguaje y a nivel cognitivo. Por eso también las banderas rojas del lenguaje son muy importantes recordar. Entonces, en resumen, pues esto es un muy buen resumen que quiero que se lleven a la casa para que se guarden este ABCDMD. Entonces, ¿cuándo sospechar una distrofia muscular de Duchenne? A, cuando hay un atraso del lenguaje, recordemos que no todo es motor. B, de baja y sube escaleras con dificultad. C, de una CK elevada. D, de un desarrollo motor retardado. B, de una marcha normal. Y D, de un diagnóstico temprano. Entre más temprano podamos hacer la intervención, recuerden que los niños se van a beneficiar muchísimo más. Entonces, ¿cuál es el rol del pediatra en el diagnóstico de la AMD? Pues resulta que ustedes
pues la primera puerta de entrada es el médico general, pero ustedes son la segunda puerta de entrada, ¿sí? De hecho, ya cada vez hay algunas aseguradores que em, por, por política no los ve el médico general a los niños, sino que inmediatamente son capturados a través de pediatría. Entonces, resulta que la consulta por preocupaciones del neurodesarrollo son, o los primeros síntomas referidos por los padres de retraso del neurodesarrollo, el 76% entran por medicina general o enfermería, el 56,3% por pediatría y el 42% a través de terapeuta. Entonces, ustedes son la puerta de entrada para capturar estos niños, para sospechar estas enfermedades. No nos hagamos, no pensemos que el niño es perezoso, eso no existe, ¿sí? Eso no es un diagnóstico, ¿sí? Y nosotros como médicos estamos formados para siempre sospechar la causa, siempre buscar la causa y siempre sospechar si hay algo mal. Entonces, como muy bien lo mencionó Natalia, el 31% han consultado más de 4 veces y el 51% de estos casos pudo haber sido un diagnóstico más temprano, considerando que fueron unas quejas que se fueron referidas en el médico general y al pediatra también. Entonces, ¿cómo hacer este diagnóstico? El diagnóstico entonces es un diagnóstico que parte de la clínica, como todos los diagnósticos de medicina. Entonces, si tenemos ese ABCDMD, entonces tenemos estos signos y síntomas, ¿qué puedo hacer? Solicitar una CK que me puede ir ayudando a orientar el diagnóstico y la confirmación va a ser un diagnóstico genético. Entonces, se hace a través de la técnica de MLPA para buscar lesiones y duplicaciones, que son las variantes patogénicas más frecuentes en esta enfermedad. El 20% se puede encontrar a través de una secuenciación genética para mutaciones puntuales y cada vez menos, por favor, la biopsia muscular. Entonces, eso es algo que hace muchos años se usaba, hoy en día está mandada a recoger y está indicada en casos muy puntuales donde la clínica sea muy florida y los exámenes genéticos no nos ayuden frente a eso. ¿Listo? Entonces, el inicio de síntomas para esta enfermedad va a ser antes de los 12 meses. Recordemos el retraso del neurodesarrollo y las banderas rojas. La edad de diagnóstico promedio a nivel mundial es, es alrededor de los 5 años, pero acá en Colombia el diagnóstico está entre los 9,4 años, que esto es bastante tarde. Entonces, por eso estas charlas de concientización a ustedes que son el frente de entrada de estos niños. Entonces, como les mencioné, la edad de diagnóstico en Colombia es entre los 9,4 años y el retraso de la marcha, pues es muy notorio que está entre los 16,6 meses y también el retraso del lenguaje, ¿vale? Entonces, por favor, no solo los niños con retraso motor sospecharlo, sino también los niños con retraso del lenguaje. Claramente, si tenemos unos antecedentes de familiares, pues de hermanos que hayan padecido esta enfermedad, eso se asocia también a un diagnóstico también más temprano, pero siempre sospecharlo. O sea, usualmente pensamos que el patrón de herencia como que, bueno, si eso le concierne a genética, pero nosotros sabemos, en términos generales, sabemos cosas de genéticas, todos, y sabemos que si hubo un hermano con esta enfermedad, pues la probabilidad de tener un hermanito también es del 25%, que no es algo despreciable a la hora de un embarazo. Acá les quiero mostrar unos videos adicionales de cómo es la marcha y la progresión de la marcha. No está avanzando. Ay, Ahí. ya. Entonces vemos una marcada hiperlordosis a nivel lumbar, ¿sí? Vemos esos músculos también que son como supremamente marcados para la edad que tiene el niño, y no se debe a que el músculo se crezca, sino que es que el músculo se destruye y se reemplaza por tejido fibrótico que hace que se marque más. Entonces, en este anterior podemos ver que también es una marcha
que empieza con las puntas, ¿sí? Esa compensación a nivel de la cintura escapular también echada más hacia atrás. Acá vemos estos dos niños de 7 años. Miren, miren este patrón al correr. Es notorio, por ejemplo, si hay una queja de parte de los profesores de educación física frente a esto, también no echarla a la basura, escuchar a los padres, escuchar si también desde el colegio los mandan por... No te estoy oyendo, Juan Pablo. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí te escucho perfecto, sí. Ah, listo. Entonces, la hipertrofia también, de la pseudohipertrofia de pantorrillas, es precisamente por eso, porque el tejido muscular se reemplaza por tejido fibrótico. Entonces se ve esas pantorrillas magnificadas como si hicieran mucho ejercicio. Y también eso puede pasar en los muslos, en los cuádriceps. Ahí. Entonces vemos con el tiempo que también hay una pérdida de masa muscular, ¿sí? Ahí vemos una marcha en puntas marcadísima, una compensación enorme a nivel de la columna, la pseudohipertrofia que se ve claramente, incluso a pesar de la resolución del video, se ve que están supremamente aumentados de tamaño los... A medida que progresa la enfermedad, vemos también que hay una pérdida de la fuerza y de la funcionalidad a nivel de miembros superiores. Entonces, no solo es marcha, ¿sí? Buscamos, y nuestra idea, ¿me escucha? Sí, ahí estás perfecto. Listo. Entonces, no solo es marcha lo que debemos preservar, sino también función motora a nivel de los miembros superiores, ¿sí? Y función respiratoria en un futuro. Bueno, el paciente no se acaba cuando el paciente deja de caminar. ¿Listo? Entonces, esta enfermedad tiene diferentes estadios. El primero se llama el estadio presintomático, que se caracteriza pues inicialmente se da entre los 0 y los 2 años, que es el retraso del neurodesarrollo y la ceca elevada. Posteriormente hay una ganancia de los hitos motores que llegan a un plateau, ¿sí? A una meseta, donde no sigue ganando más. Y esta meseta lo conocemos como estadio ambulatorio temprano, que es ya donde se empieza a evidenciar el signo de Gowers, que recordemos que lo podemos ver por encima de los 3 años. La marcha tan valiente como la veíamos en los videos, ¿sí? Y la marcha en punta de pies. Posteriormente tenemos una declinación rápida que se llama el estadio ambulatorio tardío. Entonces empezamos a ver esas compensaciones en la marcha, a nivel de la columna, a nivel de la cintura escapular, las dificultades para subir escaleras, la hipertrofia de las pantorrillas y posteriormente un declive un poco mucho más lento, que es el estadio ambulatorio temprano, que ya tenemos la movilización independiente en silla de ruedas. Entonces ya perdió la marcha el paciente, todavía tiene la habilidad para moverse en la silla de ruedas, y posteriormente tenemos el estadio ambulatorio tardío, donde ya empieza a haber compromiso significativo de los miembros superiores, o sea, ya no los puede subir por encima de la oreja, como para peinarse, para hacer. Por eso acá el peine de este dibujito. ¿Listo? Entonces en este estadio es donde ya vemos estas deformidades del pie equino y en varo. Bueno, por las retracciones tan marcadas, las escoliosis marcadas que también nos dificultan la función respiratoria. Y llegamos a estos estadios donde se requiere también la ventilación mecánica no invasiva y la movilización asistida en silla de ruedas porque ya el paciente no lo puede hacer por sí solo. Entonces esos son los estadios más tardíos y las complicaciones más tardías de la enfermedad.
Entonces, ¿qué es lo que han demostrado los diferentes estudios? Que la intervención farmacológica temprana y especialmente el gol estándar del tratamiento es el uso de corticoides, tienen un impacto positivo en la progresión de la enfermedad a largo plazo, ¿sí? Entonces tenemos que hay unas actualizaciones de las consideraciones del cuidado del paciente con distrofia muscular de Duchenne y que tenemos nosotros acá en Colombia un consenso colombiano para el seguimiento de estos pacientes. Entonces, por favor, se las recomiendo si la quieren leer o si lo quieren, nos las pueden pedir a Natalia o a mí y nosotros con mucho gusto se las mandamos. Entonces, sí quiero que este mensaje quede marcado y que se lo lleven para la casa, y es que el tratamiento con corticoides cambia el curso de esta enfermedad y es el tratamiento estándar para estos pacientes. Entonces, no solo hablamos de diagnóstico temprano con todos los signos ya mencionados, sino que si yo veo un paciente con esto y no tiene corticoides, por favor empezar. ¿Listo? Ya que reduce la inflamación, modula la respuesta inmune que se cree que es, no que se cree, no que se conoce que es un factor importante en la progresión de esta enfermedad. Se pueden hacer con 2 medicamentos, uno es la prednisona, con un régimen de 0,75 miligramos por kilo día, o el de Flazacort con una dosis de 0,9 miligramos por kilo día. ¿Listo? Entonces, todo paciente con, con esta enfermedad, con Duchenne, debe tener un tratamiento glucocorticoide. El nivel de evidencia es 1A y la recomendación es A, o sea, hay evidencia suficiente que lo soporte. Bueno, ¿qué se ve? ¿Qué pasa con el tratamiento con corticosteroides? Que retrasan la pérdida de la marcha. En la historia natural de la enfermedad, se ve que los niños pueden perder la marcha entre los 9 y los 15 años, ¿listo? Que pueden tener un rango entre los 7 y hasta los 15 años. Menos de un año de corticoides pueden incluso perder la marcha a los 10 años. Usando prednisolona diaria la pueden perder entre los 11,2 años y usando Eflazacort diario hasta los 14 años incluso. También reducen las complicaciones cardíacas y respiratorias, ¿listo? Reducen las complicaciones ortopédicas como la escoliosis y tienen un impacto positivo en la mortalidad de estos pacientes. O sea, asimismo pueden llegar a ser adultos, tener una posibilidad de una vida, o de desarrollo en su vida, que es algo que a todos los pacientes se les debe permitir. Entonces, ¿cuándo iniciar esto? Antes del deterioro funcional y luego de discutir los efectos adversos. Los corticosteroides no son medicamentos inocuos, ¿sí? Como ningún medicamento es inocuo, pero siempre nosotros a la hora de dar un medicamento tenemos en la balanza el riesgo-beneficio y en este caso el beneficio que da este manejo con corticosteroides es enorme. Entonces, siempre, siempre, siempre va a jalar más el beneficio que el riesgo en estos pacientes. Los efectos adversos son múltiples: el riesgo de falla adrenal, la obesidad, la talla baja, la osteoporosis y las cataratas. En caso de efectos adversos, ¿qué hay que hacer? Hay que disminuir la dosis en un 25%, reevaluar en un mes, pero si el compromiso de la función motora se deteriora, toca regresar a la dosis inicial. ¿Cómo sabemos si hay compromiso de la función motora? Pues estos pacientes requieren de la evaluación funcional de forma muy seriada, entonces con eso mismo podemos ver cómo estaba antes, cómo está ahora, después o antes del ajuste del medicamento. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, ¿sí? Su uso se debe continuar después de perder la ambulación y si yo encuentro un paciente que ya perdió la ambulación y viene a mi consulta, yo estoy en la obligación de iniciar nuevamente el medicamento o de iniciarlo si es que no lo ha recibido antes. ¿Cuál iniciar? El que ustedes quieran, prednisolona o Eflazacort a las dosis mencionadas. Sin embargo, quiero hacer una acopla acá y es que el de Eflazacort ha mostrado menos efectos adversos, mayor retraso en la pérdida de la ambulación, mayor sobrevida y está aprobado por la FDA para el uso en BMD. El manejo de estos pacientes es un manejo multidisciplinario, ¿sí? Que va desde la participación de psicología, por apoyo de la familia, pediatría, gastro y nutrición, endocrino, el especialista en enfermedades neuromusculares, que usualmente es un neuropediatra, el neumólogo, el cardiólogo, ortopedia y demás. Y el fisiatra para toda la parte de rehabilitación, junto con el grupo de terapeutas. Entonces, el seguimiento cardíaco
estos pacientes hacen una falla cardíaca que no es sintomática, entonces lo que se ha visto es que sí o sí a los 10 años es recomendable empezar el tratamiento con IECA o un ARA2, y idealmente un IECA. El monitoreo con un electrocardiograma y ecocardiograma se debe hacer de forma anual, y ya que existe un riesgo cardiovascular de hipertensión y colesterol, pues debido al tratamiento con corticosteroides crónicos. La prevención de enfermedades, dado que tiene también un tratamiento corticosteroide crónico, pues las vacunas vivas no están indicadas. Siempre de forma anual se debe indicar la vacuna del neumococo y la influenza. Idealmente administrar las vacunas vivas antes de iniciar el tratamiento con corticoides. El seguimiento nutricional es importantísimo. Ustedes como pediatras saben más de esto que yo. Se debe garantizar la adecuada ingesta de calcio y vitamina D, una dieta baja en carbohidratos y grasas, pues para estar controlando el peso, ya que el sobrepeso también, el sobrepeso implica también unos compromisos o unas dificultades adicionales, tanto para la pérdida de los sitios motores, y peso y talla cada 6 meses en control. Y el seguimiento respiratorio, monitorizar la capacidad vital forzada, el VEP1, con espirometría anual. Y si la saturación está por debajo de 95, indicar estudios adicionales como polisomnio. Entonces, acá un esquemita del manejo que se debe hacer dependiendo de los estadios, como los mencionamos. Entonces, a nivel presintomático, desde ahí se deben iniciar los corticoides, el cual se debe mantener durante todos los diferentes estadios. Electrocardiograma y ecocardiograma. La resonancia cardíaca, digamos que está sujeta a si el niño colabora o no. La resonancia cardíaca es el gol estándar para diagnóstico de falla. Sin embargo, si tenemos un niño menor de 5 años que no colabora con quedarse quieto en la resonancia, pues no lo vamos a someter al riesgo adicional que implica la anestesia debido a su enfermedad neuromuscular. La vacunación empezarla también desde el momento temprano, y hacer un screening de portadoras asintomáticas a las madres y su remisión a cardiología por la posibilidad de desarrollar cardiopatía. De forma transversal debe cursar la evaluación motora cada 6 meses, las terapias indicadas por el grupo de rehabilitación a cargo del fisiatra, la valoración nutricional y el crecimiento cada 6 meses. El control de peso es muy importante. La vacunación anual contra influenza no se debe parar. El inicio del IECA alrededor de los 10 años. Y la función cardíaca anual, tanto en pacientes asintomáticos como sintomáticos. Recordar que los síntomas que puede generar esta falla pueden aparecer hasta muy tardíamente, con ya cambios a nivel estructural cardíaco. La función respiratoria anual y función respiratoria cada 6 meses. Bueno, recordar que tenemos todas las herramientas y que la distrofia muscular de Duchenne no nos haga tropezar. Ahí está mi correo y mi número de celular por si quieren contactarme. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por esta presentación. Gracias por estar aquí disponible para nosotros. Natalia te abandonó, así que te toca contestar las preguntas. Claro que sí. Pienso que es muy importante, uno, esa evidencia que hay de que el promedio de diagnóstico se da a los 5 años en general en el mundo, y nosotros estamos cercanos a los 9 años. Entonces, uno, ¿qué significado tiene eso desde el punto de vista de impacto para el niño? O sea, claramente ya va a estar en el momento en que prácticamente ha perdido su funcionalidad, y pues me imagino que la respuesta al tratamiento es distinta. Entonces, cuéntanos un poco de lo que significa eso en términos de lo que ustedes ven con los pacientes en el día a día. Diagnóstico tardío significa intervención tardía, y eso disminuye, digamos que el tiempo de prolongación que yo tengo del niño de la pérdida de marcha. Es decir, si yo empiezo tardíamente el corticoide, el niño ha recibido menos corticoide, lo que implica que va a perder la marcha más prontamente, ¿sí? Y eso se traduce también en deterioro de la función de miembros superiores y deterioro también de la función respiratoria. Me escribió Natalia que está ahí, que no es cierto que te haya abandonado. O sea que Okay. si quieres y puedes prender la cámara y aportarnos alguna cosa con respecto a eso, me parece súper importante eso, porque eso quiere decir que algo estamos haciendo mal nosotros, que somos los que estamos viendo los pacientes en el día a día. Entonces es Yo, importantísima la sensibilización, ¿no?
Exacto. Yo no, digamos que esto no se trata de culpas, ¿sí? Ni No, de no, quién está no. haciendo mal o no, sino que yo creo que seamos conscientes de que esto existe, ¿sí? Es una realidad y es una realidad muy frecuente, como muy bien lo dijo Natalia, o sea, su prevalencia no es algo despreciable, ¿sí? Sospechémoslo, pensémoslo y hagamos la intervención tempranamente. Con eso le mejoramos la calidad de vida al paciente. En términos de número de pacientes en Colombia, por ejemplo, ¿cuántos pacientes hay diagnosticados en este momento? Nata, ¿tú tienes ese dato? Sí, qué pena, es que no puedo abrir el micrófono. Sí, en este momento con prueba confirmatoria genética tenemos menos de 500 pacientes y el estimado es que por nuestra, digamos, nuestra rata de nacimientos debe haber por lo menos 2.000 niños con Duchenne en Colombia, o sea que nos faltan 1.500 por diagnosticar. Eso es un tema muy importante porque entonces, uno, ¿cómo hacemos screening activo para saber cuáles son esos 1.500 que tenemos perdidos? Dos, ¿hay alguna distribución específica en términos como de áreas en donde haya más Duchenne en el mundo que en otros? O hay alguna relación con la etnia en alguna forma o alguna forma en que podamos como nosotros pensar más en unas poblaciones que en otras o no? Realmente no, la distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad panétnica, afecta a niños por igual en todo el mundo, no hay prevalencias mayores en poblaciones específicas, entonces eso nos lleva a pensar a que tenemos que buscar realmente en todos lados. Obviamente, pues todo paciente con Duchenne tiene que tener su familiograma para mirar qué otros niños en la familia pueden tener síntomas similares. Las mamás portadoras se deben testear para hacerles, digamos, la consejería genética pertinente. En las niñas el testeo éticamente, digamos, no se permite hasta que la niña está grande y decide si lo quiere hacer cuando ya tiene pues edad para reproducirse en las hermanas de los pacientes con Duchenne. Pero como tal no hay una población en especial en que se pueda buscar. ¿En qué estamos fallando? Pues en parte es en el desconocimiento de la enfermedad, en que no se sabe que existe, por lo tanto se descartan primero muchas cosas, incluso a veces cosas rarísimas, más rarísimas que Duchenne, y luego Duchenne. Entonces, algo muy importante es empezar a hacer awareness sobre eso. Y lo otro es en la parte de neurodesarrollo, que desafortunadamente no se evalúa tan frecuentemente como debería. Y por acá la doctora Olga estaba haciendo un comentario muy interesante y es que los profesores del jardín, las abuelas, los vecinos, ellos se dan cuenta primero y es muy importante no desestimar las cosas que se dicen porque muchas veces pasa que llegan a consulta porque la abuelita dijo y ya uno enseguida cree que esa información no es verídica porque es que la abuelita siempre le ve cosas raras al niño. O que la profesora dijo y uno dice es que la profesora no lo quiere tener en el colegio y por eso es que lo mandó. Entonces empezamos como a desestimar ese tipo de cosas de gente que conoce al niño, que está todo el día con el niño y que se da cuenta realmente de los síntomas muchas veces más rápido que uno que lo ve un ratito nada más en consulta. Entonces yo creo que por ahí es el problema. Eso pienso que es muy importante porque es que realmente, primero es que hay que creerle a la familia y segundo es que hay que verificar, o sea, en principio si a uno le dicen que tiene algo raro en la marcha, uno tiene que aprender a verificar y a estar pendiente de que lo que le están diciendo de verdad no es. ¿Qué tanto diagnostican, por ejemplo, los ortopedistas Duchenne? Porque a los ortopedistas les debe llegar el niño que está caminando con el pie torcido y que tiene y que la marcha no es como la correcta y que la mamá está preocupada porque se está cayendo mucho. Si es frecuente, o sea, es más frecuente que diagnostique quién. Tú nos mostraste ahí que inclusive era desde el punto de vista de medicina general la remisión mucho más frecuente por fuera. No sé cómo será en Colombia esto. La verdad es que en Colombia yo siento que me siento muy orgullosa de todos, porque yo siento que hemos aprendido cada vez más a identificarnos desde diferentes especialidades. Entonces hemos empezado, por ejemplo, a hacer este tipo de charlas entre médicos generales, entre pediatras de primer nivel, y ya cada vez tenemos más pacientes diagnosticados en primer nivel. Este año van 5 pacientes diagnosticados por médico general, que me parece genial, porque son pacientes además de zonas rurales, en donde probablemente llegando ese paciente a un especialista se hubiera demorado un año o más, y allá el médico general
se puso la camiseta, diagnosticó, le pidió la cepa, le salió alta y pidió la prueba molecular y diagnosticó. Han diagnosticado a 5 pacientes. Los ortopedistas han empezado a diagnosticar cada vez más también, porque realmente lo mismo, se está haciendo cada vez más, digamos, más actividades de conocimiento con ellos. A ellos les llegan esos niños por caídas frecuentes o porque caminan en punta de pies y es importante que tengan Duchenne dentro de su mapa mental. Entonces están empezando también a pedir la prueba y están haciéndolo cada vez más. Y realmente lo que llevamos haciendo actividades educativas es que como 2 años. Entonces realmente, mentiras, un poquito más, como 3, 4 años, pero el punto es que sí se ven los frutos de eso al uno empezar a correr la voz y es muy importante, por eso que hagamos todo esto. Está preguntando la doctora Olguita que a cuántos de esos niños les habían diagnosticado pie plano si les habían puesto zapatos y plantillas ortopédicas. Ahí sí, hasta allá no sé, pero muy probablemente a muchos, porque también suele pasar que les dicen primero eso y por 1 año, 2 años están con plantillas y luego de eso pues no mejoran, ahí es cuando empiezan a buscar otra causa. Entonces sí, claro, es probable. Y me encanta la otra pregunta que hay porque tiene que ver con los planes que tenemos nosotros y es de cómo hacemos para certificarnos en escalas de desarrollo. Y es que lo que hemos venido trabajando en conjunto con la doctora Natalia y en general en términos de neurodesarrollo y de la importancia que tienen estos temas es que consideramos que uno, tenemos que buscar la forma de seguir estudiando. Tenemos en la sociedad un curso de neurodesarrollo que hicimos el año pasado y vamos a hacer un curso que está en proyecto y que muy pronto vamos a tener de capacitación en pruebas de desarrollo. Porque lo que estamos buscando hacer desde la Regional Bogotá es tener un grupo de personas que esté certificada y capacitada en ese tipo de pruebas y que sea capaz de difundir a cuidadores y a jardines infantiles de bienestar familiar y a jardines infantiles en general la importancia de la detección temprana de los problemas de neurodesarrollo. Entonces, si nosotros somos capaces pues, de conocer las pruebas, de saber cómo se aplican y de difundir eso a las personas que están viendo a los niños diariamente, pues ellos van a empezar también a mandarnos los niños con cierto grado de criterio y de conocimiento un poco más allá de lo que tienen usualmente las cuidadoras, las madres comunitarias o las profesoras de preescolar. Entonces, me parece que es un tema importante del que tenemos que hablar y yo pienso que va a ser clave hacerlo. El Ministerio de Salud está haciendo programas piloto para entrenamiento de escala abreviada del desarrollo. Nosotros lanzamos una convocatoria para ver quiénes querían participar desde la sociedad y ese curso ya empezó, pero en el momento en que haya disponibles, pues vamos a hacer más cursos en ese sentido y las certificaciones. No sé, Juan Pablo, si quieres agregar algo más, si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. Ahí vi que había algo que Asconi también. Sí, la La doctora doctora dice que Oscategui. Asconi pronto estará dictando cursos regionales. Sí, súper. Súper, me parece muy importante ese tema porque es que eso es lo que tenemos que mostrar y lo que tenemos que hacer. No, yo sí quiero como que se empoderen los pediatras porque pues por ahí entran los niños, ¿sí? Los niños, la queja, o sea, escuchar a los padres, ver al niño, ¿listo? Yo sé que es corto el tiempo que las EPS dan a veces para poder hacer una consulta muy profunda, pero mientras el niño está jugando en el suelo, mientras se hace el interrogatorio, como echarle un ojito, ver cómo se levanta, como sí, porque el niño usualmente no se queda quieto en el consultorio, entonces como estar muy atento frente a esos signos que puede que no los digan, pero si uno los pueda ver y explorarlos más si quieren el examen físico, si dice como venga, vi que se paró como raro, entonces le quita la ropa, no sé qué, ven, párate otra vez desde el suelo, o sea, como que explorar eso, cosas muy sencillas que se pueden hacer en la consulta, entonces, de escuchar a los padres, si hay quejas del colegio también escucharlas y, y verlos y tocar a examinarlos bien. Sí, la importancia de si hay sospecha diagnóstica, pedir la CK y remitir para estudio, que yo pienso que es lo que tenemos que empezar a hacer nosotros desde el consultorio en los pacientes en los que tengamos alguna duda. Y si sale, pues normal, buenísimo. Y si no, pues tenemos Exacto. que estar pendientes de.
de ver qué es lo que está pasando. No sé si tengan alguna otra pregunta, vamos a seguir. Yo pienso que vamos a hacer dentro de poco una conferencia que tiene relación con las pruebas de desarrollo y vamos a seguir trabajando estos temas que consideramos que son fundamentales para la sensibilización en el diagnóstico y en la observación, o sea, para empezar a tenerlo en cuenta en todo lo que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias, Natalia, muchísimas gracias, Juan Pablo, por estar acá con nosotros el día de hoy. Mañana los estaremos acompañando en ese día mundial de la sensibilización sobre el tema de la distrofia muscular. Y pues nada, me parece que estos temas que no son tan frecuentes, pero sí son frecuentes y que están subdiagnosticados, son claves para tenerlos en cuenta. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Esperamos que la próxima semana nos veamos nuevamente. Vamos a estar hablando de un tema importantísimo y es del cuidado del cuidador, o sea, todo lo que hemos estado viviendo nosotros desde el punto de vista de pandemia, la presión que hemos tenido y cómo cuidar al cuidador también es importante y cómo detectar quienes están en riesgo de nuestros compañeros también es importante. Muchísimas gracias entonces nuevamente a nuestro fondo financiador, a PTC y a Pfizer por estar con nosotros y nos vemos entonces la próxima semana. Muchísimas gracias por su compañía y su presencia. Gracias. Natalia, Gracias a muchas ustedes, gracias. que estén muy bien. Nada, Hasta a ustedes, luego, muchas Juan gracias. Pablo, Hasta muchísimas luego. gracias.